Hola, mi nombre es Genaro Hernández Cedillo. El capítulo que me ha tocado presentar es el protocolo OSPF, Open Shortest Path First, primero la ruta más corta, y Open, que significa abierto por ser un protocolo de características abiertas. Es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace, desarrollado para reemplazar el protocolo de vector distancia RIP. RIP depende del conteo de saltos como su única métrica. Esta forma para determinar la mejor ruta se volvió muy problemática. Con el conteo de saltos RIP no escala bien en redes más grandes con varias rutas de distintas velocidades. OSPF presenta ventajas importantes en comparación con RIP. Ofrece una convergencia más rápida y escala a implementaciones de redes mucho más grandes. OSPF es un protocolo de enrutamiento sin clase que utiliza el concepto de áreas para realizar la escalabilidad. En este capítulo se abarcan implementaciones y configuraciones básicas de OSPF de área única. Es necesario no olvidar que OSPF se basa en el algoritmo SPF desarrollado por Edgar Wyby Dijkstra. Fue un famoso programador informático y físico teórico holandés. A continuación les mostraré el contenido de la siguiente presentación. Características de OSPF versión 2, versión 3, configuración de OSPF versión 2 de área única y una actividad de desarrollo de competencias fuera de clase. La evolución de OSPF nos ha dado para conocerlo como protocolo de Gateway Interior desde 1988 y una actualización en 2014. OSPF versión 2 que trabaja para IPv4 y OSPF versión 3 que trabaja para IPv6. Las características principales de OSPF. Es un protocolo sin clase, admite ABLSM y CIDR. Es eficaz porque no hay actualizaciones periódicas. Tiene una convergencia rápida porque propaga rápidamente los cambios que se realizan a la red. Es escalable, funciona bien en tamaño de redes pequeños y grandes. Se pueden agrupar los routers en áreas para admitir un sistema jerárquico. Es muy seguro, admite la autentificación de síntesis del mensaje 5 MD5. La distancia administrativa de OSPF es de 110, ya que es uno de los más solicitados. Es más solicitado que IS y RIP. La estructura de datos de OSPF se basa en bases de datos de adyacencias que generan tablas de vecinos, base de datos de estados de enlace que genera la tabla de topología y finalmente una base de datos de reenvío o tabla de enrutamiento. La lista de todos los routers vecinos con los que un router establece comunicación bidireccional es tabla de vecinos. La tabla de topología muestra información sobre todos los otros routers en la red y la tabla de enrutamiento es la lista de rutas generadas cuando se ejecuta un algoritmo en la base de datos de estado de enlace. Principales componentes de OSPF: los paquetes de saludo, paquetes de descripción de la base de datos, paquetes de solicitud de estado de enlace, actualización de estado de enlace y acuse de recibo de estado de enlace. Se intercambian entre todos los routers OSPF. El funcionamiento del estado de enlace. Los routers intercambian paquetes de saludos entre cada uno de ellos para conocerse y saber con quién pueden comunicarse. Los routers intercambian Link State Advice, funcionamiento del estado de enlace, que dice cómo está el estado de cada uno de los enlaces. Continuando con el funcionamiento del protocolo, después de que se crea la tabla de topología, se aplica el algoritmo SPF para crear el árbol SPF, el cual
es una ruta para cada uno de los destinos del router 1 hacia un router en específico. Continuando con el funcionamiento del estado de enlace, podemos ver que cada uno de los destinos tiene una ruta y cada uno de ellos tiene un costo en general. Tomando como ejemplo el router 1 hacia la red 10.11.0.0, vemos que llega al router 3, router 4 y router 5, los cuales hacen un total de un costo de 27. 5 de R3, de R1 a R3, 10 de R3 a R4 y 10 de R4 a R5 y finalmente 2 al llegar a la red. USPF utiliza varias áreas jerárquicas para poder tener mayor área de red. El área OSPF se maneja como el área principal o backbone. También utiliza multiáreas, o sea, varias áreas. Área 0, área 1, área 51 para tener una mayor extensión dentro de lo que es una red. Los principales estados operativos de OSPF se manejan en dos divisiones: establecimiento de adyacencias de vecinos con los estados down, init y two ways. La sincronización de las bases de datos de OSPF tienen tres estados y finalmente llegan al estado full. ¿Por qué se necesita elegir un DR y un BDR? O sea, un router designado y un router designado de respaldo. Como podemos ver, todas las adyacencias pueden ser comunicaciones con todos los routers. Esto hace una gran cantidad de comunicaciones entre todos los routers y no necesitan comunicarse entre ellos. La métrica de OSPF es el costo, que es un ancho de banda de referencia entre un ancho de banda de la interfaz. El ancho de referencia predeterminado es de 10 elevado a la 8. Bien, aquí tenemos en esta tabla unos ejemplos acerca del costo de OSPF. Como referencia, 100 megabits por segundo. Si lo comparamos con 10 gigabits, 1 gigabit y Fast Ethernet, tendremos un mismo costo debido al ancho de banda de referencia. Pero como podemos ver también, Ethernet tiene 10 megabits y puede tener un costo de 10. OSPF acumula los costos para saber cuál es la ruta o la métrica que maneja para llegar a una ruta. Esto lo podemos ver con el comando show per route y checar cuál es la métrica que se maneja. OSPF utiliza una wildcard mask, donde un 0 de la wildcard mask debe de coincidir con el valor de bit correspondiente. Una manera muy sencilla de obtener una wildcard mask es restar la máscara de red de subred a la diagonal 32, o sea, 4 veces 255. La asignación de un ID de router al router 1 lo podemos hacer mediante el comando router-medio ID. Le podemos dar una dirección para que el router esté identificado.
La configuración del protocolo SPF se puede verificar con el comando show IP protocols, y en la segunda línea podemos notar cómo nos indica cuál es el protocolo utilizado. A continuación veremos las características del OSPF versión 3. ¿Cuáles son las similitudes de OSPF versión 2 y OSPF versión 3? El estado de enlace, algoritmo de routing y métricas son las mismas. Las áreas admiten la misma jerarquía de 2 niveles y los tipos de paquetes, el descubrimiento de vecinos, el router designado y el router designado de respaldo, y la identificación del router de 32 bits. Las diferencias entre OSPF versión 2 y OSPF versión 3, como podemos ver, son los anuncios. Unos son para redes IPv4 y otros son para prefijos IPv6. Las direcciones destino, la opción de dirección IPv4 de unidifusión de vecino, la dirección de multidifusión y la dirección de multidifusión para los routers designados y de respaldo, que son diferentes para los de OSPF versión 3. Tenemos la dirección IPv6 de link local, la dirección de multidifusión, que es diferente, A continuación realizaremos un ejercicio donde aplicaremos el protocolo de enrutamiento OSPF de área única. Observamos que existen aquí 3 routers, los cuales tienen una red LAN, cada uno de ellos, y tendremos una dirección 10.0.0.0 diagonal 8 para poder subnetear cada una de ellas. En la primera red obtendremos una dirección 10.0.0.0 diagonal 21. Para la segunda, la dirección 10.0.8.0 diagonal 22. Y para la tercera, la dirección 10.0.16.0 diagonal 23 como dirección de red. En cada uno de los enlaces tenemos las siguientes direcciones: la 10.0.18.0 diagonal 30 y la 10.0.18.4 diagonal 30. Cabe aclarar que cada uno de estos routers ya se han configurado cada una de las direcciones de interfase, por lo cual solamente nos enfocaremos para poder configurar los enrutamientos en cada uno de ellos. Empezaremos con el router número 1, el cual entramos al modo de configuración con Enable, Config T, y configuraremos el protocolo de enrutamiento router OSPF con un número de identificación de proceso 10. Las redes que están adyacentes a él sería la network 10.0.18.0 con una wildcard mask 0.0.0.3 y área 0. La siguiente red es la 10.0.0.0 con una wildcard mask 0.0.7.255 área 0. Salimos end y le damos copy, run, start. El siguiente router, el router 2, el cual ya también tiene sus interfaces configuradas, colocamos Enable, entramos al modo de configuración y configuramos router OSPF 10, Enter, Network, con la red 10.0.18.0 y una wildcard mask
0.0.0.3 área 0. La siguiente interfaz es la 10.0.18.4 con una wildcard mask igual 0.0.0.3 área 0, y la red que está en este router es la 10.0.8.0 con una wildcard mask 0.0.3.255 área 0. Copiamos nuestra configuración y continuamos con el router número 3. Configuramos el protocolo router OSPF 10 network 10.0.18.4 con una wildcard mask 0.0.0.3 área 0, y la última red 10.0.16.0 con una wildcard mask 0.0.1.255 área 0. Guardamos nuestra configuración y a continuación podemos poner el comando show run enter. Podemos ver el hostname CCLR3, le damos para ver cuáles las interfaces que hemos configurado y finalmente le volvemos a dar barra espaciadora para checar que el router OSPF ha sido configurado con las diferentes redes que hemos tomado. También podemos implementar el comando show iproute para ver la tabla de enrutamiento y darnos cuenta que ha sido configurado con el protocolo OSPF. Indican cada una de las redes por donde se encuentran, su métrica y su distancia administrativa. Vamos a realizar a continuación, ¿sí?, una prueba de conectividad entre las diferentes PCs, y ha sido exitoso. Ahora sí, hay conectividad en los diferentes sitios.